Millonario abofeteó a su anciano padre frente a todos y no tenía idea de quién lo estaba mirando. Alexander Hayes siempre había creído que era un hombre más que intentaba forjarse un lugar en el mundo. Otra alma que atravesaba las pruebas de la existencia con nada más que su determinación y resiliencia para guiarlo. La vida nunca le había concedido el lujo de la certeza ni la comodidad de pertenecer a algo. Había pasado sus días en silenciosa perseverancia, construyéndose a sí mismo desde cero, sin esperar nunca nada más allá de lo que pudiera ganar con sus propias manos. Pero todo eso cambió el día que encontró la carta. Estaba escondida, cuidadosamente guardada entre las pertenencias más privadas de su madre, como si fuera algo demasiado sagrado o demasiado doloroso para que lo vieran ojos desconocidos. Nunca había sabido que su madre fuera reservada, nunca había sospechado que debajo de su fuerza inquebrantable y su gracia serena había llevado una carga demasiado pesada para compartir. La carta, escrita con una letra frágil y temblorosa, revelaba una verdad que destrozaba todo lo que Alexander había llegado a creer sobre sí mismo. No era solo tinta sobre papel, era la revelación de un pasado que nunca había tenido la oportunidad de conocer, la exposición de una mentira que había vivido sin saberlo toda su vida. Gregory Hayes. El nombre era extraño pero familiar, como algo que hubiera sido susurrado en el viento justo fuera de su alcance. Pertenecía a un hombre que nunca había conocido, un hombre que, solo por su sangre, debería haber sido una presencia inquebrantable en su vida. En cambio, Gregory Hayes no era más que un fantasma, una sombra que acechaba en la periferia de su existencia. Las manos de Alexander temblaban mientras sostenía la carta. Sus ojos escaneaban los frágiles trazos de la confesión final de su madre. Ella nunca había hablado del hombre que la había abandonado, nunca se había permitido mostrar resentimiento o debilidad. En cambio, había resistido. Se había sacrificado. Había dado todo de sí misma para garantizar que Alexander tuviera una vida digna, incluso mientras soportaba la carga de un amor que una vez le había dado esperanza y luego la había descartado sin piedad. Al leer sus palabras, Alexander sintió un dolor tan profundo que amenazó con consumirlo. El dolor en su voz, incluso a través de la tinta en la página, era innegable. Había sido joven, tenía esperanzas, estaba enamorada de un hombre que le había prometido el mundo, solo para abandonarla sin pensarlo 2 veces. Él nunca había conocido la profundidad de su sufrimiento porque ella nunca le había permitido verlo. Había usado su fuerza como una armadura, asegurándose de que su hijo nunca sintiera el peso de lo que ella soportó. Pero ahora, Alexander lo vio todo, cada noche de insomnio, cada lágrima silenciosa, cada elección que se había visto obligada a tomar sola porque el hombre que debería haber estado a su lado había elegido alejarse antes de que Alexander siquiera hubiera respirado por primera vez. La revelación lo dejó confuso, una tormenta insoportable rugiendo dentro de él. Toda su vida se había construido sobre una ilusión, la idea de que simplemente era un hombre como cualquier otro, forjando su propio camino sin la interferencia del destino. Ahora, sabía que se le había negado algo más que un nombre. Se le había robado un padre, una historia, las respuestas que podrían haber llenado el doloroso vacío que nunca había podido definir del todo. Pero ahora no era solo su dolor lo que cargaba, sino también el peso del sufrimiento de su madre, las injusticias que había soportado en silencio. La traición se le había infiltrado en los huesos, enroscándose en su alma como un tornillo de banco. Con qué facilidad Gregory Hayes los había descartado, con qué facilidad había seguido adelante, sin mirar atrás, sin pensar ni una sola vez en el hijo que había dejado atrás. Las palabras de la página se le grabaron en la mente y con cada frase su ira se hacía más profunda. Este hombre, este extraño, había continuado su vida sin que nadie lo afectara, mientras que Alexander y su madre habían luchado contra todas las dificultades, solos y sin ser vistos. No se trataba de dinero. La revelación de que Gregory Hayes era un poderoso hombre de negocios, un hombre cuya riqueza superaba lo que Alexander podía siquiera imaginar, no significaba nada. Alexander nunca había buscado riquezas, nunca había creído que el dinero definiera el valor. Había pasado su infancia conociendo el hambre, viendo a su madre romperse a sí misma solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Había aprendido desde muy joven que la fuerza no provenía de los privilegios, sino de la resistencia. Ninguna cantidad de riqueza podía borrar los años de penuria, los momentos de incertidumbre,
los sacrificios hechos en la desesperación. Lo que importaba ahora era la verdad. Necesitaba mirar al hombre a los ojos, enfrentarse al padre que nunca había sido padre, exigir reconocimiento, no como heredero, no como mendigo, sino como un hombre que había pasado su vida a la sombra de la indiferencia de otro. La decisión pesaba mucho sobre él, pero no era una que pudiera ignorar. Había vivido demasiado tiempo sin respuestas. Había pasado demasiados años soportando sin saberlo el peso del abandono de otro hombre. Ya no había vuelta atrás. Con la carta apretada en el puño, sintió la enormidad de lo que le esperaba. Nunca le habían dado la opción de elegir sus propios orígenes, pero ahora, por primera vez, tenía el poder de elegir su propio camino. Encontraría a Gregory Hayes, le haría enfrentarse a lo que había hecho. Pero lo que Alexander aún no sabía, lo que aún no podía prever, era que este viaje no terminaría con una simple confrontación. La verdad era mucho más complicada de lo que podía haber imaginado. Y la tormenta en la que estaba a punto de meterse lo cambiaría todo. Gregory Hayes era un hombre que infundía respeto en cuanto entraba en una habitación. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba, era mesurada y deliberada, un silencioso recordatorio de su autoridad. Había pasado décadas cultivando una imagen de poder, un hombre cuya mera presencia podía cambiar el rumbo de los negocios y la industria. Su nombre por sí solo tenía peso, se susurraba en las salas de juntas, se pronunciaba con admiración por quienes buscaban emularlo y con amargo resentimiento por quienes habían caído bajo su despiadada ambición. No solo existía en el mundo corporativo, sino que lo gobernaba, un emperador hecho a sí mismo que había construido su imperio ladrillo a ladrillo, una decisión calculada a la vez. No había lugar para la debilidad en su vida, ninguna tolerancia para el fracaso y ciertamente ninguna paciencia para el sentimentalismo. Gregory Hayes era una fuerza, un hombre cuya voluntad doblegaba a los demás a la sumisión, y no tenía intención de permitir que esa imagen se resquebrajara jamás. Desde afuera era intocable. El mundo lo veía como un visionario, el jefe de un vasto imperio que se extendía por varias industrias. Su influencia abarcaba continentes. Los periodistas escribían artículos elogiando su mente aguda, su impulso inquebrantable, su capacidad para convertir incluso la situación más sombría en una oportunidad de obtener ganancias. Los inversores le confiaban sus fortunas, sabiendo que mientras él estuviera al mando, no había tormenta demasiado grande para capear. Sus socios comerciales lo temían y lo respetaban en igual medida, pues sabían que Gregory no creía en las segundas oportunidades. Fallarle era volverse obsoleto. Sus apariciones públicas siempre eran calculadas, sus discursos elaborados con precisión, sus raras sonrisas se parecían más a la satisfacción de un depredador que a una expresión de calidez. Su nombre era sinónimo de éxito, un faro para quienes aspiraban a ascender en la escalera del poder. Sin embargo, bajo la fachada cuidadosamente construida, Gregory no era un hombre de amor ni tampoco de bondad. Su corazón hacía tiempo que se había vuelto de acero, sus emociones enterradas bajo capas de pensamiento frío y estratégico. La compasión, si alguna vez había existido dentro de él, había sido sacrificada en el altar de la ambición. No había lugar para ella en su mundo. Los negocios eran la guerra y él había pasado toda su vida asegurándose de salir victorioso. Si había bajas en el camino, no eran más que pérdidas necesarias. Los empleados que no podían seguir el ritmo eran descartados sin dudarlo, los rivales aplastados bajo el peso de su influencia. Incluso los más cercanos a él no se libraban de la fuerza implacable de sus expectativas. En el centro del mundo de Gregory estaba Christopher Hayes, su hijo legítimo, el heredero de su legado, el niño al que había convertido en un reflejo de sus propios ideales. Christopher era todo lo que había planeado, agudo, decidido y completamente dedicado al imperio. Para el público, eran el padre y el hijo perfectos, un dúo poderoso que se encontraba en la cima de la riqueza y el éxito. Gregory se había asegurado de que Christopher recibiera la mejor educación, la mejor tutoría, todas las ventajas posibles que lo prepararían para algún día tomar el trono. Lo había moldeado, pieza por pieza, hasta convertirlo en una versión más joven de sí mismo, despojándolo de cualquier signo de debilidad, forjándolo como un líder que no dudaría en tomar las decisiones difíciles. Pero a puerta cerrada, su relación no se basaba en el amor, sino en el deber. Christopher no era visto como un hijo,
Era visto como una inversión, una creación cuidadosamente elaborada para mantener la dinastía que Gregory había construido. No había momentos de ternura entre ellos, ningún afecto paternal, ninguna palabra de aliento que no estuviera vinculada al desempeño y los resultados. Gregory no creía en el amor incondicional. Todo tenía un precio. Cada vínculo era transaccional. Si Christopher tenía éxito, era recompensado con aprobación, con más responsabilidad. Si vacilaba, aunque fuera por un momento, se enfrentaba al peso de la decepción de su padre. Una decepción que dolía más que cualquier reprimenda. El amor de Gregory era un privilegio que había que ganarse, y aún así, era frágil, condicional, siempre con el riesgo de ser retirado en el momento en que no se cumplían las expectativas. Para Christopher, no había alternativa. Lo habían criado con la idea de que el fracaso no era una opción, que su valor dependía únicamente de su capacidad para mantener el nombre de la familia. Nunca había conocido la calidez del abrazo de un padre, solo la fría realidad de ser preparado para el poder. Y así, hizo lo que le habían enseñado. Imitó los métodos de Gregory, adoptó sus modales, absorbió cada lección sobre control, manipulación y dominio. Se convirtió en el hijo que su padre quería, pero al hacerlo, perdió toda posibilidad de ser algo más que una extensión de las ambiciones de Gregory. Gregory no veía ningún defecto en esta dinámica. Para él, la emoción era una desventaja, algo que nublaba el juicio y conducía a la debilidad. Nunca se había dejado dominar por los sentimientos y se había asegurado de que Christopher siguiera el mismo camino. No creía en el valor de las relaciones más allá de su utilidad, e incluso su propio hijo no se libró de esa filosofía. Si Christopher alguna vez no cumplía con sus expectativas, no dudaría en dejarlo de lado, tal como había hecho con tantos antes que él. Gregory había pasado su vida asegurándose de permanecer en la cima, y no permitiría que los sentimientos lo comprometieran. Lo que Gregory no sabía, lo que nunca sospechó, era que otro hijo existía en las sombras, un remanente de un pasado que había olvidado hacía mucho tiempo, una decisión de la que nunca se arrepintió. Mientras Christopher estaba en el centro de atención, moldeado hasta convertirse en el sucesor perfecto, otro niño, no reconocido ni visto, había crecido en un mundo completamente diferente. Un hijo que llevaba su nombre pero que nunca había tenido un lugar en su vida. Gregory había tomado su decisión hacía mucho tiempo, sin cuestionar nunca las consecuencias, sin preguntarse nunca por la vida que había abandonado antes de que siquiera hubiera comenzado. Y, sin embargo, sin que él lo supiera, ese hijo olvidado lo estaba observando. Alexander Hayes, el niño que había quedado atrás, el chico que había crecido en ausencia del padre que nunca lo había querido, ya no era solo una figura sin nombre perdida en el tiempo. Había pasado su vida fuera del mundo de Gregory, construyéndose a sí mismo sin el privilegio de la riqueza, sin la guía del poder, sin el padre que no le había dado nada. Pero ahora, todo había cambiado. Las sombras en las que había vivido una vez ya no eran suficientes. Gregory Hayes, el hombre que había gobernado sin consecuencias, ya no era intocable. Los muros que había construido con tanto cuidado alrededor de su vida, la seguridad en la que siempre había confiado, tenían una grieta que los atravesaba, una grieta que aún no había visto. Y en los rincones tranquilos e inadvertidos de su mundo perfecto, Alexander observaba. Observaba al padre que nunca le había dedicado un pensamiento, estudiaba al hombre que, sin saberlo, había moldeado su vida solo a través de la ausencia. Gregory se creía indiscutible, seguro de su legado, inquebrantable en su control. Pero lo que no se dio cuenta fue que el pasado que había abandonado finalmente había regresado, y no sería ignorado. Alexander siempre había sido un extraño, pero ahora se encontraba entrando en un mundo que nunca había reconocido su existencia. El peso de la carta de su madre persistía en su mente. La revelación de la identidad de su padre era una herida que se negaba a cerrarse. Había crecido sin un nombre que asociara la ausencia, un vacío sin rostro que se cernía sobre su infancia. Ahora, ese vacío tenía un nombre, Gregory Hayes. Y saberlo no disminuyó el dolor, solo lo agudizó. Lo hizo más real. Con meticulosa paciencia, comenzó a rastrear los movimientos de su padre, navegando por el mundo que Gregory había construido, un reino en el que Alexander nunca había estado destinado a existir. Su búsqueda lo llevó a través de innumerables artículos, entrevistas y eventos televisados. Gregory Hayes
Era un hombre reverenciado por el público, un magnate cuya presencia imponía respeto en cada habitación en la que entraba. Su nombre era pronunciado con admiración por aquellos que buscaban emular su éxito, con miedo por aquellos que lo habían traicionado y con envidia por aquellos que deseaban haber nacido con su fortuna. Pero en ninguna parte del legado que Gregory había construido con tanto cuidado se mencionaba a un hijo que había dejado atrás, a una mujer que había abandonado, a la vida que había despreciado antes de que siquiera hubiera comenzado. Alexander era un fantasma en el pasado de su padre, borrado como si nunca hubiera existido. Decidido, Alexander se sumergió en la vida de un hombre que nunca le había dedicado un pensamiento. Asistía a los eventos públicos de Gregory, observando desde la periferia, memorizando la forma en que se comportaba su padre. Cada movimiento de Gregory era calculado, cada palabra pronunciada con la confianza de un hombre que nunca había conocido la incertidumbre. El mundo se doblegaba a su voluntad, reconociendo el poder que ejercía. Pero Alexander vio más que la imagen pública. Observaba cómo reaccionaban los demás ante él, veía la forma en que las personas medían sus palabras en su presencia, notaba los sutiles cambios de inquietud en las expresiones de quienes se paraban demasiado cerca. El miedo se aferraba a Gregory Hayes con tanta fuerza como el éxito, y Alexander lo reconoció por lo que era, un hombre que controlaba mediante el dominio, con solo su presencia. Sin embargo, mientras Alexander seguía observando, vio algo más. Gregory Hayes no era la figura intocable que había sido una vez. La edad se acercaba sigilosamente a él, los años marcaban su estatura antaño imponente. Sus movimientos, aunque todavía deliberados, ya no tenían la naturalidad que tenían antes. Su rostro, aunque todavía afilado con autoridad, mostraba el desgaste del tiempo, líneas grabadas profundamente en su piel, el peso de los años presionando sobre sus hombros. En público, Gregory mantenía la compostura, pero Alexander veía los pequeños momentos de debilidad. La breve vacilación antes de subir a un escenario, el destello de tensión al estrechar manos, la forma en que agarraba el borde de una mesa con demasiada fuerza cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. El férreo control que una vez había tenido sobre su imperio estaba empezando a resquebrajarse, y Alexander podía ver que Gregory lo sabía. Más revelador que el envejecimiento de su padre era el cambio de actitud a su alrededor. Las personas que antes acudían a él con una lealtad inquebrantable ahora susurraban a sus espaldas. Los miembros de la junta directiva de su empresa, los hombres y mujeres que antes temían su presencia, ahora dirigían su atención a otra persona. Christopher Hayes, el hijo que había crecido a la sombra de Gregory, preparado para seguir sus pasos. Al principio era sutil, la forma en que se inclinaban cuando Christopher hablaba, la forma en que sus gestos de asentimiento se producían con más facilidad. Pero el cambio era innegable. Christopher era el futuro del imperio, y Gregory, a pesar de toda su riqueza y poder, estaba empezando a desvanecerse en el pasado. La comprensión se instaló inquietamente en el pecho de Alexander. Había pasado su vida imaginando el momento en que finalmente estaría ante su padre, imaginando a Gregory como el hombre intocable que lo había dejado de lado. Pero ahora, de pie desde fuera mirando hacia adentro, vio algo que no había esperado, un hombre cuyo mundo ya estaba empezando a desmoronarse. Durante años, Alexander había pensado en Gregory como una fuerza, una sombra amenazante que había dictado el curso de su vida sin reconocer nunca su existencia. Pero ahora, observándolo desde la distancia, vio algo más. Gregory Hayes seguía siendo poderoso, seguía siendo temido, seguía siendo un hombre que dirigía su imperio con una voluntad de hierro. Pero también era solo un hombre cuyos mejores años habían quedado atrás, cuyo control sobre su propia creación se estaba debilitando, y de alguna manera, esa verdad inquietó a Alexander más de lo que esperaba. Había venido en busca de un gigante, un hombre cuyo poder le había robado su infancia, pero lo que encontró fue algo diferente. Sin embargo, a pesar del poder cambiante, a pesar del inevitable declive, Gregory siguió siendo quien siempre había sido. Caminaba con la confianza de un hombre que se creía por encima de las consecuencias, hablaba con la autoridad de alguien que nunca había conocido la verdadera pérdida. Incluso cuando las grietas en su mundo se hicieron más grandes, se negó a reconocerlas, se negó a admitir la verdad que todos a su alrededor ya habían comenzado a ver. Pero Alexander la vio.
Alexander vio cómo los dedos de Gregory se apretaban alrededor de su copa durante las reuniones, cómo se le oscurecían los ojos cuando Christopher lo superaba en maniobras, cómo se le tensaban los hombros cuando alguien dudaba antes de responderle. Estaba empezando a entender lo que era quedarse atrás, ser descartado en favor de algo más nuevo, algo más fuerte. La ironía de esto no se le escapó a Alexander. Durante tantos años, Gregory había prosperado en su indiferencia, había construido un mundo en el que él elegía quién importaba y quién no. Y ahora, el mismo imperio por el que había sacrificado todo estaba empezando a hacerle lo mismo a él. Alexander debería haberse sentido victorioso. Debería haber disfrutado de saber que su padre estaba enfrentando las consecuencias de la misma naturaleza sobre la que había construido su éxito. Pero no había triunfo en lo que sentía, solo un vacío desconocido. Había pasado años persiguiendo a un fantasma, odiando a un hombre que nunca había sabido siquiera que existía. Y ahora, de pie al borde del mundo de Gregory, viéndolo comenzar a fracturarse, sintió algo completamente diferente. Una extraña y dolorosa sensación de pérdida por algo que nunca había sido suyo. Quería respuestas, quería justicia, quería estar frente a su padre y hacerle entender lo que había hecho. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si quedaba algo por afrontar. Aún así, no podía marcharse. Todavía no. Había algo sin terminar, algo sin resolver. Y hasta que se enfrentara a Gregory Hayes, hasta que dijera la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo, nunca se libraría de ello. La guerra en su interior continuaba, pero una cosa era segura: el ajuste de cuentas de su padre estaba por llegar. Y esta vez, Gregory Hayes no tendría más opción que ver al hijo que había abandonado de pie frente a él. Gregory Hayes había pasado su vida gobernando con puño de hierro. Sus palabras eran ley. Su presencia era suficiente para silenciar a una sala. Había sido un hombre de control absoluto. Había construido su mundo con precisión. Había forjado su imperio a base de pura voluntad y una ambición implacable. La imagen que había creado cuidadosamente, una de invencibilidad y dominio, había mantenido a raya a aliados y enemigos durante décadas. Sin embargo, el tiempo era una fuerza que ni siquiera él, con toda su riqueza e influencia, podía doblegar. La edad, de la que antes se había burlado, estaba empezando a acecharlo, implacable y despiadada. Sus manos, antes firmes y firmes, ahora temblaban levemente cuando tomaba un bolígrafo. Su voz, antes una presencia imponente en cualquier sala de juntas, vacilaba lo suficiente al final de sus frases para que quienes lo rodeaban lo notaran. Y lo notaron. Las personas que antes habían estado pendientes de cada una de sus palabras, que se habían acobardado ante su autoridad, ahora intercambiaban miradas cuando hablaba. Su silencio ya no era una señal de miedo, sino de anticipación, esperando ver cuánto tiempo más podría mantener su trono. Lo que una vez había sido una lealtad incuestionable ahora estaba manchado por la duda. Su imperio, la misma cosa por la que había sacrificado su alma, se le estaba escapando de las manos como arena. Los socios comerciales que una vez se habían arrastrado a sus pies, ahora susurraban a sus espaldas, alineándose con rostros más frescos y jóvenes. El equilibrio de poder estaba cambiando, y podía sentirlo en cada interacción, en cada conversación en voz baja que se detenía en el momento en que entraba en una habitación. Hubo un tiempo en el que podía mirar a un hombre a los ojos y ver solo miedo, solo obediencia inquebrantable. Ahora vio algo más, lástima, y eso, más que nada, lo llenó de una rabia fría que no sabía cómo controlar. En el centro de su mundo desmoronado estaba Christopher, el hijo que había moldeado a su propia imagen, el heredero de todo lo que había construido. Gregory había dedicado años a moldear a Christopher para convertirlo en el sucesor perfecto, asegurándose de que su linaje continuara reinando mucho después de que él se fuera. Pero el joven que ahora estaba a su lado no era el hijo obediente que había conocido una vez. Christopher ya no se acobardaba ante la mirada de su padre. Ya no buscaba la aprobación con la misma desesperación que antes. Se había convertido en un hombre independiente, no solo un reflejo de las enseñanzas de Gregory, sino algo más. En las reuniones no dudaba en desafiar la autoridad de su padre. En las negociaciones, hablaba con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Se había convertido en todo lo que Gregory había deseado: despiadado, estratégico e implacable. Pero al hacerlo, también se había convertido en algo más, una amenaza.
Gregory podía verlo en la forma en que los miembros de la junta se volvían hacia Christopher antes de volverse hacia él, en la forma en que los empleados susurraban el nombre de su hijo con admiración. Christopher ya no era solo el heredero, era el futuro. Y peor aún, él lo sabía. Había empezado a tomar decisiones sin consultar a Gregory, a hacer tratos con su propia autoridad, a actuar como si el imperio le perteneciera solo a él. Gregory, que alguna vez fue la fuerza inamovible en el centro de todo, se encontró observando desde la barrera. Su control del poder se aflojaba con cada día que pasaba. Siempre había sabido que un día tendría que pasar la antorcha, pero no así. No con su propio hijo mirándolo como si ya fuera una reliquia del pasado. La comprensión fue amarga, se instaló profundamente en sus huesos. Su hijo ya no le temía, ya no lo necesitaba. Las grietas en su mundo se estaban profundizando, y por primera vez en su vida, Gregory se encontró en terreno inestable. Ya no era el rey despiadado que comandaba desde su trono, sino un monarca envejecido que veía cómo su imperio se movía bajo sus pies. Había pasado su vida construyendo muros a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera traicionarlo, de que nadie pudiera realmente alcanzarlo. Pero ahora, de pie al borde de su propio declive, se dio cuenta de lo solo que estaba en realidad. Las personas que una vez lo habían rodeado, que una vez habían dependido de él, se estaban alejando. Y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Desde las sombras, Alexander observaba. Había seguido cada movimiento de Gregory. Había estudiado al hombre con una obsesión que lo había consumido durante semanas. Había esperado encontrar un gigante, una fuerza intocable de la naturaleza que lo había dejado de lado sin pensarlo 2 veces. Pero lo que había encontrado en cambio era un hombre cuyo poder se estaba desvaneciendo, cuyo control se estaba desmoronando. Y esa comprensión lo inquietó más de lo que quería admitir. Había pasado su vida imaginando a su padre como un titán imparable, pero ahora vio la verdad. Gregory Hayes no era invencible, no era intocable, se estaba desvaneciendo, y por primera vez, Alexander sintió algo que no había esperado: lástima. Pero la lástima no borró los años de ausencia, el dolor de una infancia pasada preguntándose por qué nunca era suficiente para ser reconocido. La lástima no borró las luchas que su madre había soportado, los sacrificios que había hecho mientras Gregory había vivido en el lujo, sin ser tocado por las consecuencias de sus decisiones. Alexander no había venido en busca de compasión, sino de la verdad. Había venido a ver al hombre que había dado forma a su existencia sin saberlo jamás. Y ahora que lo había visto, ahora que lo había observado en sus momentos de debilidad, solo sentía conflicto. Había querido ver sufrir a Gregory, verlo perder todo como castigo por lo que había hecho. Y sin embargo, al mirarlo ahora, Alexander se dio cuenta de que el sufrimiento ya había comenzado. Gregory había pasado toda su vida rodeado de poder, pero no le quedaba nadie en quien confiar. Su hijo se estaba volviendo contra él, sus aliados lo estaban abandonando, y por primera vez en su vida, estaba al borde de la irrelevancia. Gregory podía sentir que estaba sucediendo. Podía verlo en cada reunión, en cada conversación que ya no lo incluía. Había construido un legado, había dado forma a un imperio con sus propias manos, pero ahora, cuando se encontraba en el ocaso de su reinado, se dio cuenta de algo terrible. El poder no era eterno, la influencia no era invencible, y por mucho que se hubiera sacrificado, por mucho que hubiera controlado, todo se le escaparía al final. El mundo que había creado ya no era suyo para gobernarlo, y ese, más que nada, fue su mayor fracaso. La velada transcurrió en un aire de tranquila sofisticación. El restaurante bañado por el resplandor dorado de los candelabros que se reflejaban en los pulidos suelos de mármol. El suave murmullo de las conversaciones se entretejía en el aire, una melodía de voces cuidadosamente seleccionadas que hablaban en tonos susurrados y deliberados. El aroma a vino rico y cuero añejo llenaba el espacio, un testimonio del tipo de poder que se reunía aquí, poder basado en la riqueza, la influencia y una reputación inquebrantable. Era el tipo de lugar donde hombres como Gregory Hayes celebraban su corte, donde el dominio era tácito pero profundamente comprendido. Desde la mesa más alejada, Alexander observó cómo entraba su padre. El hombre que había estudiado desde lejos ahora estaba a solo unos pasos de distancia. Gregory se comportaba con autoridad practicada, su postura rígida, su expresión ilegible.
Aunque el tiempo había empezado a dejar huella en sus rasgos, todavía exudaba control, todavía exigía atención simplemente por existir en el lugar. El personal se enderezó al verlo llegar. Los clientes lo miraron de reojo en señal de reconocimiento, y por un momento, la habitación le perteneció. Pero Alexander vio lo que otros no veían. Había una vacilación en el paso de Gregory, un destello de algo ilegible detrás de su mirada. Incertidumbre, tal vez, o la conciencia de que su control sobre su mundo se estaba aflojando. Christopher lo seguía, exactamente como el heredero que Gregory le había dado. Era elegante tanto en la vestimenta como en el comportamiento. Su confianza rayaba en la arrogancia, el tipo de hombre que entendía su poder y disfrutaba ejerciéndolo. No solo seguía los pasos de su padre, había comenzado a forjar su propio camino, uno que Gregory ya no dictaba. La tensión entre ellos era casi imperceptible, oculta bajo el barniz de unidad familiar, pero Alexander la vio claramente. Estaba en la forma en que Christopher mantenía los hombros demasiado altos, la forma en que miraba a su padre con la tranquila satisfacción de un hombre que sabía que estaba ganando. A medida que transcurría la cena, la conversación se mantuvo civilizada, pero solo en la superficie. Los intercambios fueron medidos, cuidadosos, pero debajo de ellos bullía algo volátil. Gregory, consciente de la cambiante dinámica de poder, intentó reafirmarse. Su voz transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a la obediencia. Habló con firmeza, esperando acatamiento, pero Christopher no se inclinó. En cambio, contraatacó. Sus palabras estaban impregnadas del tipo de precisión destinada a herir de maneras que no se podían ver de inmediato. Cada declaración era un golpe calculado, una afirmación sutil pero innegable de que la marea había cambiado. El público de figuras de la alta sociedad fingió desinterés, sus miradas cuidadosamente desviadas, pero la tensión en la mesa no pasó desapercibida. La frustración de Gregory aumentó. Su paciencia se agotó con cada momento que pasaba. Era un hombre que había construido su imperio sobre el control, que había pasado toda su vida asegurándose de que su palabra fuera absoluta. Y sin embargo, aquí, en este momento, su propio hijo lo desafiaba. La constatación fue insoportable. La humillación no se expresó, pero se sintió profundamente. Entonces, sucedió. Un momento de debilidad, un lapso en el control cuidadosamente controlado que Gregory siempre había ejercido con tanta facilidad. Su mano se movió antes de que hubiera procesado por completo la acción, un aferramiento desesperado a la autoridad que sentía que se le escapaba. Se suponía que era una advertencia, un recordatorio de que su dominio no debía ser cuestionado. Pero Christopher fue más rápido. Antes de que el golpe pudiera asestar, Christopher reaccionó con el tipo de precisión que no provenía del miedo, sino de un resentimiento largamente guardado. La bofetada resonó por todo el restaurante. El crujido agudo de carne contra carne silenció los murmullos, deteniendo el movimiento. Por un momento toda la sala contuvo la respiración. El peso de la acción se hundió con una claridad devastadora. Gregory se tambaleó hacia atrás. La fuerza del impacto no fue suficiente para dañarlo físicamente, pero sí más que suficiente para sacudir los cimientos de quién era. Su rostro se puso rojo, una mezcla de rabia y humillación tensó sus rasgos mientras permanecía inmóvil, traicionado no por un enemigo, sino por su propia sangre. Alexander sintió que el pulso le martilleaba contra las costillas. Su respiración se entrecortó en algún punto entre la euforia y la inquietud. Había imaginado ese momento miles de veces. Había anhelado el día en que Gregory Hayes sintiera el tipo de dolor que él había infligido a otros. Y sin embargo, mientras observaba al poderoso hombre derrumbarse bajo el peso del desafío de su hijo, no sintió satisfacción. No había justicia en esto, solo vacío. Gregory, el titán, el intocable, había sido reducido a nada en el lapso de un solo momento. Pero no era la victoria que Alexander había esperado. Gregory no volvió a atacar. No se recuperó con la agudeza de un hombre acostumbrado a contraatacar. En cambio, se quedó allí, rígido, con la respiración entrecortada mientras el mundo lo observaba en un silencio incómodo. Esto no era solo una simple bofetada, era una declaración, la destrucción pública de una leyenda. Christopher no se había limitado a defenderse, sino que había desmantelado la imagen misma de su padre, despojándolo del poder que una vez lo había hecho formidable. Los murmullos regresaron, apagados pero inconfundibles.
Algunos apartaron la mirada por cortesía, mientras que otros intercambiaron miradas cómplices. El otrora imponente Gregory Hayes era ahora un hombre desnudo ante un público que prosperaba gracias a su reputación. Su dignidad, su control, ambos habían sido destrozados en un instante. Y mientras estaba allí, lidiando con la realidad de su propia impotencia, el peso de sus decisiones, sus fracasos, parecían presionarlo con una fuerza implacable. Christopher, impasible, se ajustó los gemelos, su expresión carente de remordimiento. Había hecho su declaración, había demostrado que ya no era una mera extensión de la voluntad de su padre. No se regodeó ni trató de suavizar el golpe. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora estaba acabado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó caminando con una confianza que dejaba claro que Gregory ya no era el hombre a cargo. Gregory permaneció de pie, con las manos temblando levemente a los costados y la mirada perdida. Se había pasado la vida llamando la atención, pero ahora nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Todos habían visto lo que había sucedido, habían presenciado su caída de la manera más pública posible, y sin embargo, ninguno de ellos lo reconocería en voz alta. Esa era la crueldad del mundo que Gregory había construido. Una vez que un hombre caía, el resto simplemente seguía adelante. Desde el rincón, Alexander no podía apartar la mirada. Había pasado su vida soñando con esto, esperando el día en que Gregory Hayes sufriera como otros habían sufrido por su culpa. Pero esto era algo completamente distinto. No estaba viendo a un monstruo derrotado. Estaba viendo a un hombre desmoronándose, a un padre traicionado, a un rey perdiendo su trono. El peso de todo aquello se instaló en su pecho, pesado, sofocante. Se dijo a sí mismo que esto era justicia, que esto era lo que Gregory merecía. Y sin embargo, en el fondo, algo en ello no parecía suficiente. Gregory salió del restaurante aturdido, con el rostro vacío de emoción, sus pasos vacilantes. El mundo que una vez había comandado, el imperio que había construido con sus propias manos, había comenzado a desmoronarse ante él, y sintió su peso presionando su pecho como una fuerza insoportable. El aire frío de la noche golpeó su piel, pero no era tan helado como el vacío que se instalaba en su interior. Avanzó, con la mente nublada por los ecos de lo que acababa de suceder, repitiendo el momento una y otra vez en su cabeza. La bofetada no solo lo había humillado, sino que también lo había despojado de los últimos restos de su autoridad. Christopher no solo lo había desafiado, sino que lo había hecho frente al mundo, exponiendo su vulnerabilidad de una manera que nunca podría deshacerse. El padre que una vez había sido reverenciado, temido y obedecido, ahora no era más que un hombre abandonado por el tiempo. Gregory tomó su teléfono con dedos temblorosos y marcó el número de Christopher. Cada timbre cortaba más profundamente su frágil sensación de control. Sonó una vez, luego dos, y luego la llamada fue enviada al buzón de voz. Sus labios se apretaron en una delgada línea mientras lo intentaba de nuevo. La desesperación se infiltraba en sus movimientos. Una vez más, no hubo respuesta. La comprensión se instaló lentamente al principio, arrastrándose a través de él como una sombra antes de estrellarse con la fuerza de la realidad. Estaba realmente solo. Durante décadas se había creído invencible, intocable e irreemplazable. Ahora, de pie en la acera de una ciudad a la que ya no le importaba, comprendía lo absurda que había sido esa creencia. El gran Gregory Hayes, el hombre que una vez había doblegado el mundo a su voluntad, ahora no tenía a nadie. Sus piernas se sentían más pesadas con cada paso mientras deambulaba por la calle. Su mente era un campo de batalla de pensamientos que no podía controlar. La traición quemó más profundamente de lo que había previsto, pero más que eso, lo dejó vacío. Había pasado su vida construyendo algo que había pensado que duraría para siempre, pero en una sola noche, todo había comenzado a desmoronarse. Cada decisión que había tomado había sido calculada, cada movimiento había sido estratégico, y sin embargo, a pesar de toda su brillantez, no había podido predecir lo único que finalmente lo destruiría: su propio hijo dándole la espalda. Hubo un tiempo en que Christopher lo había idolatrado, cuando sus palabras habían sido ley, pero esos días habían pasado. El chico que una vez lo había admirado, se había convertido en un hombre que ya no lo necesitaba. Y tal vez, pensó Gregory con amargura, nunca lo había necesitado realmente.
Se tambaleó hacia un banco cerca del borde tranquilo de la calle. El cansancio se instaló en sus huesos como un peso que ya no podía soportar. Se sentó pesadamente, se inclinó hacia adelante, colocando su cabeza en sus manos mientras la noche se extendía a su alrededor. La ciudad se movía sin él, su gente pasaba apresurada, sus vidas intactas por la ruina del hombre que una vez se ganó su respeto. Su respiración era pesada, su corazón latía con fuerza no por ira sino por algo mucho peor, un dolor para el que no tenía palabras, una pena que provenía de un lugar que había ignorado durante mucho tiempo. Siempre había sido un hombre de control, dueño de su propio destino, y sin embargo, aquí estaba, reducido a nada más que una figura olvidada en la máquina del tiempo en constante movimiento. Desde la distancia, Alexander observó. Había seguido a Gregory afuera, sin estar seguro de por qué, inseguro de lo que esperaba encontrar. Había pasado años fantaseando con la caída del hombre que lo había dejado de lado antes de que siquiera hubiera respirado por primera vez. Había imaginado ese momento incontables veces. Había imaginado cómo se desmoronaría el imperio de Gregory, cómo le quitarían su poder, dejándolo como nada más que un hombre destrozado por sus propias decisiones. Y ahora, mientras permanecía de pie entre las sombras viendo a su padre sentado solo en ese banco, derrotado y abandonado, se dio cuenta de algo que no había previsto. No había satisfacción en esto. Debería haberse sentido victorioso. Debería haberse deleitado con el sufrimiento de Gregory, con la justicia poética de todo aquello. Pero en cambio, todo lo que sentía era un conflicto profundo e insoportable. El padre con el que había pasado toda su vida resentido finalmente había caído, pero la realidad no era tan gratificante como había imaginado. La visión de Gregory desplomado hacia adelante, perdido en su propia desesperación, despertó algo en él que no quería reconocer. Este era el hombre que lo había negado, el hombre que le había dado la espalda a su madre sin pensarlo 2 veces. Este era el hombre que había vivido su vida sin la más mínima preocupación por el hijo que nunca conoció. Y sin embargo, mientras estaba allí de pie mirando, vio algo más. Vio a un hombre que lo había perdido todo, un hombre que ahora conocía el tipo de dolor con el que el propio Alexander había vivido durante años. Sus puños se apretaron a los costados, mientras una guerra se desataba en su interior. Gregory no merecía compasión, no merecía comprensión. No merecía nada más que ser abandonado al mismo destino al que una vez había condenado a otros. Y sin embargo, a pesar de todo, Alexander se encontró dudando. Se dijo a sí mismo que esto era justicia, que ver a Gregory Hayes caer era lo que siempre había deseado. Pero si eso era cierto, entonces, ¿por qué esta victoria se sentía tan vacía? El recuerdo de su madre surgió en su mente, sus ojos cansados, su fuerza tranquila, los años que había pasado cargando sola con el peso del abandono. Ella había merecido mucho más que la vida que le habían dado, merecía más que el sufrimiento que Gregory le había dejado. Y ahora, mientras Alexander estaba allí, la verdad de todo era asfixiante. Su padre había pasado toda la vida creyéndose intocable, pero el tiempo había demostrado lo contrario. Gregory no era más que un hombre ahora, un hombre que había construido su mundo sobre el poder solo para quedarse sin nada cuando se derrumbó. La simetría de todo eso debería haberle dado un cierre. Pero no lo hizo. Alexander dio un paso adelante antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. No sabía por qué. Tal vez fuera curiosidad. Quizás era otra cosa. No tenía las respuestas y tal vez nunca las tendría. Todo lo que sabía era que, contra toda razón, contra toda lógica, se encontraba avanzando hacia el hombre que nunca lo había buscado. La noche se alargó, la ciudad a su alrededor indiferente al momento que se desarrollaba en sus tranquilos rincones. Y mientras Alexander se acercaba, mientras la distancia entre él y el padre que nunca lo había conocido se reducía, sintió el peso de los años presionándolo. Gregory no levantó la vista. No notó al hijo que ahora estaba a solo unos pasos de distancia. Y por primera vez, Alexander se encontró parado en una encrucijada que nunca había previsto. La elección era solo suya. Alexander dio un paso adelante, con el corazón palpitando, su mente en guerra consigo misma. El peso de todo lo que lo había llevado a este momento lo oprimía con una intensidad insoportable. Toda su vida había sido moldeada por la ausencia, por el silencio,
por la verdad inquebrantable de que lo habían descartado incluso antes de que hubiera tomado su primer aliento. Y ahora, después de todos esos años, después de toda la ira y de todas las preguntas sin respuesta, se encontraba frente al hombre que lo había abandonado. No sabía por qué había seguido a Gregory fuera del restaurante, por qué había observado desde las sombras cómo el otrora poderoso hombre se sentaba en un banco, con los hombros caídos y los ojos hundidos por el dolor de la humillación. Debería haber sido suficiente. Gregory Hayes, el coloso de la industria, el hombre que había pasado toda su vida infundiendo miedo y respeto, había quedado reducido a nada en el lapso de una sola noche. Alexander debería haberse sentido victorioso, debería haberle dado la espalda y marcharse, dejando a su padre con el destino que se había ganado, y sin embargo, algo dentro de él no lo permitía. El aire de la noche era cortante y traía consigo el zumbido distante de la ciudad, indiferente al hombre que ahora estaba sentado encorvado, agarrándose las rodillas como si fueran lo único que lo mantenía unido. Gregory no levantó la vista cuando Alexander se acercó. Sus manos temblaban ligeramente, la única indicación de las emociones que se negaba a mostrar. Alexander, por razones que no podía entender, se sentó en el banco a su lado. Hubo un largo silencio entre ellos, pesado y tácito. Ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos se dio cuenta del otro. Y entonces, como si lo hubiera obligado una fuerza invisible, Alexander metió la mano en su bolsillo y sacó una botella de agua, dejándola al lado de Gregory sin decir palabra. El gesto fue pequeño, casi insignificante, pero en ese momento lo fue todo. Gregory dudó solo un segundo antes de tomarla. Su agarre era débil pero lo suficientemente firme como para destaparla. Bebió en silencio, cada sorbo lento y medido, como si saboreara algo tan simple como el agua por primera vez. Pasaron minutos antes de que Gregory finalmente hablara. Su voz era áspera, hueca, sin la autoridad que una vez había hecho que salas enteras se quedaran en silencio. No reconoció a Alexander, ni siquiera miró en su dirección, pero aún así habló. Habló de su imperio, de los años de trabajo, de los sacrificios, de las batallas libradas y ganadas. Habló de las personas que había aplastado bajo su ambición, de los competidores a los que había sobrevivido, de las victorias que una vez habían definido su existencia. Y luego, con la voz más tranquila ahora, habló de Christopher, el hijo en el que había depositado toda su fe, el heredero que lo había humillado frente al mundo. Había amargura en su tono, una incredulidad persistente de que la única persona en la que había confiado se hubiera vuelto contra él tan fácilmente. Había moldeado a Christopher a su propia imagen, le había dado todo y sin embargo, en el momento en que mostró debilidad, lo habían descartado como si no fuera nada más que una reliquia del pasado. Alexander escuchó, sus emociones enredadas entre la compasión y la rabia. Había pasado toda su vida creyendo que su padre era intocable, un espectro amenazante que había dado forma a su vida sin saber nunca que existía. Pero ahora, sentado junto a ese hombre destrozado, veía algo diferente. Gregory Hayes no era la figura indestructible que había imaginado. No era la fuerza intocable que se había marchado sin consecuencias. Era solo un hombre que había construido su mundo sobre la ilusión del control y ahora lo veía desmoronarse a su alrededor. Y aún así, a pesar de todo, no sabía la verdad. Incluso ahora, después de todo este tiempo, hablaba como si Alexander no existiera, como si el único hijo que alguna vez había importado fuera el que le había dado la espalda. El peso del momento era sofocante. Alexander podría haberse quedado en silencio, podría haberse marchado y haber dejado a su padre revolcándose en su propia destrucción. Pero algo dentro de él no lo permitía. Los años de silencio, de preguntarse, de esperar respuestas que nunca llegaban, todos culminaron en ese único momento. Exhaló lentamente. Las palabras se formaron antes de que pudiera detenerlas. Y entonces, con una voz firme pero cargada de años de sufrimiento no expresado, finalmente habló. Gregory tenía más de un hijo. Las palabras flotaron en el aire, densas con el peso de la revelación. El ceño de Gregory se profundizó. Sus cansados ojos se entrecerraron con confusión. Por primera vez desde que Alexander se había sentado, se giró para mirarlo, buscando significado en el extraño a su lado. El silencio se extendió entre ellos, más largo, más pesado que antes. Y entonces, Alejandro lo dijo, su nombre, el nombre de su madre.
el pasado que Gregory había enterrado durante mucho tiempo bajo el peso de su ambición. Las palabras atravesaron la noche como una espada, golpeando con un impacto que ninguna cantidad de poder o control podría suavizar. Gregory contuvo la respiración. Su cuerpo se puso rígido cuando la verdad se apoderó de él. El color se le drenó del rostro. Sus manos apretaron la botella que sostenía. Miró a Alexander, viéndolo realmente por primera vez, y por primera vez en su vida. Gregory Hayes se quedó sin palabras. El mundo que los rodeaba seguía como si nada hubiera cambiado, como si este momento no importara. Pero para Alexander, lo era todo. Durante años, no había sido más que una sombra en el mundo de Gregory, una presencia invisible que se cernía más allá de la conciencia de su padre. Y ahora, por fin, estaba de pie ante la luz. No había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, cruda e innegable. Y en el silencio que siguió, en las luces parpadeantes de la calle que proyectaban sombras sobre el rostro atónito de su padre, Alexander vio el pasado chocar con el presente. Gregory Hayes, el hombre que había construido un imperio, el hombre que había abandonado a su madre sin pensarlo 2 veces, el hombre que había dado forma a toda la existencia de Alexander sin saber nunca su nombre, ahora no era más que un padre que miraba al hijo que nunca había conocido. Y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Durante mucho tiempo Gregory no dijo nada. La comprensión lo oprimía como un peso que no podía soportar. Su respiración era superficial, su corazón latía con fuerza contra el interior de su pecho. El hombre que siempre se había enorgullecido de tener el control, de estar siempre un paso por delante, ahora se encontraba completamente perdido. Alexander, el extraño que le había mostrado amabilidad en su peor momento, no era un extraño en absoluto. Era su hijo, el hijo que nunca había buscado, el hijo que había abandonado antes de siquiera respirar por primera vez. La mente de Gregory corría, desesperada por encontrar alguna explicación, alguna manera de darle sentido a lo que estaba sucediendo, pero no había nada. Solo la verdad que había enterrado durante décadas, ahora desenterrada ante él con una claridad devastadora. Intentó hablar, formar palabras que pudieran ofrecer algún tipo de justificación, pero tenía la boca seca y la garganta apretada. El mundo que lo rodeaba, una vez tan firmemente en su control, ahora se sentía distante, irrelevante frente a lo que acababa de revelarse. Había construido su imperio con una precisión despiadada, moldeando su vida exactamente como quería, creyendo que el pasado no tenía ningún derecho sobre él, pero ahora, frente al hijo que había abandonado, vio el peso de sus decisiones al descubierto. No había forma de escapar de él. Estudió el rostro de Alexander en busca de algo, ira, acusación, odio, pero solo encontró una intensidad tranquila, una furia contenida que ardía bajo la superficie. No había satisfacción en la mirada de Alexander, ninguna sensación de triunfo por haber llevado a Gregory a ese momento de ajuste de cuentas. Solo había verdad, pronunciada con la fría certeza de un veredicto que ya se había dictado. Gregory inhaló lentamente, sintiendo que los años lo oprimían de repente. Se había creído invencible, un hombre que podía doblegar el mundo a su voluntad, pero ahora veía los límites de ese poder. Alexander había vivido todos esos años fuera de su alcance, había vivido una vida moldeada por su ausencia, y nada de lo que Gregory dijera podía cambiar eso. Quería negarlo, refutar la afirmación, decirse a sí mismo que se trataba de un error, pero la mirada en los ojos de Alexander le decía lo contrario. No había duda. Se vio a sí mismo en el joven que tenía delante, la agudeza de sus rasgos, la firmeza de su mandíbula, la fuerza tranquila que tenía. Esta era su sangre, innegable e ineludible. Se obligó a encontrar su voz, aunque salió débil, una sombra del tono autoritario que una vez manejó sin esfuerzo. Quería ofrecer alguna explicación, alguna defensa por lo que había hecho, pero cuando abrió la boca, se dio cuenta de que no había ninguna. Las excusas subieron a sus labios. Había sido joven, no lo había sabido, había sido un error, pero todas se sentían vacías. Ya no podía mentirse a sí mismo. Había abandonado a Alexander sin pensarlo 2 veces, y las consecuencias de esa elección ahora estaban ante él. Prueba viviente de su mayor fracaso. Exhaló lentamente, el peso de todo aquello se asentó en sus huesos. Había pasado su vida creyendo que no había dejado ningún asunto sin terminar, pero ahora veía las grietas en esa ilusión. La voz de Alexander,
firme e inquebrantable, rompió el silencio. No dudó, no suavizó las palabras que necesitaba decir. Habló de su madre, la mujer que Gregory había dejado atrás como si no fuera más que un error pasajero. Pintó un retrato de la vida que había vivido, las luchas que había soportado mientras Gregory prosperaba en su mundo de riqueza y poder. Describió las noches que pasó hambrienta, los sacrificios que hizo para darle una vida, los años de sufrimiento que podrían haberse evitado si Gregory hubiera elegido de otra manera. No gritó, no dejó que la emoción lo dominara, pero cada palabra estaba mezclada con la furia silenciosa de una vida de dolor. Habló de observar desde las sombras cómo Christopher vivía la vida que le habían negado, mientras Gregory construía un mundo en el que él no existía. Cada frase era una herida, más profunda que cualquier cosa que Gregory hubiera experimentado jamás. Gregory escuchó, incapaz de interrumpir. Se había enfrentado a adversarios que buscaban destruirlo, rivales que habían tratado de ponerlo de rodillas, pero nada se había sentido nunca como esto. La verdad de las palabras de Alexander era innegable, y con cada momento que pasaba, el peso de sus propias acciones se hacía más pesado. Había pensado que era intocable, pero ahora, frente al hijo que nunca había reconocido, sentía algo que no había sentido en años: impotencia. Siempre había creído que su pasado no lo definía, que podía forjar su propio destino sin consecuencias, pero ahora, con Alexander frente a él, veía la mentira en esa creencia. El pasado no era algo que se pudiera borrar. Vivía en la gente a la que había hecho daño, en las decisiones que había tomado, en el hijo que había dejado atrás. Por primera vez en su vida, Gregory se permitió reconocer la verdad. No había pensado en Alexander, ni una sola vez. Había seguido adelante con su vida. Había construido su imperio, había criado a Christopher y nunca se había detenido a pensar en el niño que había abandonado. La comprensión fue brutal, más dolorosa que cualquier pérdida que hubiera experimentado. Se había convencido de que sus decisiones estaban justificadas, de que había hecho lo necesario, pero ahora veía el costo de esa justificación. Estaba de pie frente a él, mirándolo a los ojos, exigiéndole que viera lo que había hecho. El silencio se extendió entre ellos, pesado y sofocante. Gregory quería ofrecer algo, una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvar el abismo entre ellos, pero sabía que las palabras no tenían sentido. No había nada que pudiera decir que pudiera deshacer lo que se había hecho. Y así, por una vez en su vida, no intentó controlar la situación. No intentó manipular, defenderse, torcer la verdad para convertirla en algo más aceptable. Simplemente se sentó allí, sintiendo el peso de sus errores asentarse en su pecho. Alexander lo observó con expresión ilegible. Había venido buscando algo, aunque no estaba seguro de qué. Justicia, tal vez, o cerrar el ciclo. Pero cuando miró al hombre que tenía frente a él, el otrora poderoso Gregory Hayes, ahora despojado de su poder, se dio cuenta de algo inesperado. La ira no se desvaneció, el dolor no disminuyó, pero ahora había algo más. Una elección. Había pasado su vida definido por la ausencia de su padre, por el dolor de no ser querido. Y ahora, Gregory estaba allí, reducido a un hombre al que no le quedaba nada. El poder ahora era suyo. Podía marcharse y dejar que Gregory sufriera en la soledad que él mismo había creado, o podía quedarse y enfrentarse a lo que viniera después. No sabía qué camino tomaría, pero por primera vez comprendió que era su elección, y ese era más poder del que Gregory Hayes había tenido jamás sobre él. Alexander sabía que debía marcharse. Todos sus instintos le gritaban que ese era su momento, el acto final de una vida pasada a la sombra de su padre, una oportunidad para dejar que Gregory Hayes se pudriera en la soledad que tan meticulosamente había creado para sí mismo. Habría sido la justicia perfecta. Ojo por ojo, abandono por abandono. Los años de sufrimiento que soportó su madre, las dificultades de crecer sin un nombre que tuviera peso, el resentimiento silencioso que había supurado en su interior desde que tenía memoria, todo apuntaba a esa conclusión inevitable. Y, sin embargo, mientras miraba al hombre destrozado que tenía delante, desplomado como una reliquia desechada, despojado del mismo poder que una vez lo hizo intocable, algo dentro de Alexander vaciló. La satisfacción que había esperado no llegó. En cambio, solo había un vacío inquietante,
Una victoria hueca que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el pavimento, proyectando sombras alargadas sobre la figura encorvada de Gregory. Su respiración era lenta, irregular. El peso de la noche le oprimía los hombros de una manera que nunca antes había permitido. Una vez, había sido una fuerza de la naturaleza, un hombre que dominaba las alas y silenciaba las voces con una sola mirada. Ahora, era solo un hombre despojado de todas las ilusiones que una vez lo protegieron de la verdad de su propia mortalidad. El imperio que había construido, la riqueza que había acumulado, el nombre que había pasado décadas fortificando hasta convertirlo en algo indomable, todo lo había llevado a este momento, donde nada de eso importaba. Su propio hijo, el que había criado, lo había humillado ante un público que nunca olvidaría. El mundo de los negocios, siempre en busca de la próxima figura poderosa con la que alinearse, ya había comenzado a cambiar su lealtad. Había pasado su vida fortaleciéndose contra la pérdida, pero ahora estaba sentado en un banco frío, después de haberlo perdido todo. Alexander respiró lentamente, apretando y aflojando los puños a sus costados. La parte de él que había venido allí en busca de venganza, de justicia, todavía ardía con una rabia no expresada, pero había algo más, algo que no quería nombrar. Había pasado tantos años siendo el hijo olvidado, la sombra que acechaba justo fuera del marco de la vida perfecta de su padre, observando desde la distancia cómo otro hombre recibía todo lo que a él se le había negado. Pero ahora, mientras estaba allí, viendo a Gregory Hayes reducido a la nada, se preguntaba si borrar a su padre de su vida realmente le daría la paz que ansiaba. El hombre que había aparecido tan grande en su mente, el gigante intocable con el que había pasado años resentido, no era más que un anciano que finalmente se había quedado sin gente a la que controlar. Su voz, cuando llegó, era tranquila, casi renuente, pero no había duda del peso que había detrás de ella. Le dijo a Gregory que lo acompañara. Las palabras no transmitían calidez ni ofrecían consuelo. No eran un gesto de reconciliación, ni una rama de olivo para una relación que nunca había existido. Era simplemente una declaración, un reconocimiento de que Gregory no tenía otro lugar a donde ir. El hombre mayor no respondió al principio. Su expresión, ya desprovista de su anterior arrogancia, era ilegible, sus ojos oscuros y escrutadores. Para un hombre que había construido su vida sobre la dominación, sobre nunca mostrar debilidad, este momento era territorio desconocido. Por primera vez, él no era el que tomaba las decisiones. No era él el que dictaba los términos. Estaba a merced del hijo al que nunca había reconocido, el niño al que una vez había abandonado sin pensarlo 2 veces. Lentamente, vacilante, Gregory extendió la mano, sus dedos temblorosos cuando se cerraron alrededor de la mano ofrecida de Alexander. El gesto no era de perdón, ni era una señal de afecto recién descubierto. Fue simplemente un momento de reconocimiento, un entendimiento tácito entre 2 hombres unidos por la sangre, pero divididos por una vida de ausencia. Mientras Alexander ayudaba a su padre a ponerse de pie, sintió el peso del pasado presionándolo, más pesado de lo que jamás había imaginado. Había pasado tantos años queriendo hacerle daño a ese hombre, hacerle sentir el mismo dolor que él y su madre habían padecido. Pero ahora, con Gregory frente a él, humillado y perdido, las líneas entre la justicia y la crueldad se desdibujaban. Christopher, al enterarse de la caída de su padre, no se preocupó. En el momento en que Gregory perdió el control del poder, Christopher ya había seguido adelante, asegurando su lugar dentro del imperio que su padre había construido. No tenía ningún uso para un hombre que había sobrevivido a su propósito, no tenía paciencia para los restos de un legado que ya no le servía. No hubo vacilación, ningún remordimiento. Gregory había pasado su vida preparando a Christopher para que fuera su sucesor, moldeándolo a su propia imagen, y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. La misma ambición despiadada que una vez había hecho de Christopher su mayor inversión, ahora se había convertido en su mayor traición. No habría ningún acercamiento, ninguna reconciliación de último minuto. Para Christopher, Gregory no era más que una lección sobre lo que les pasaba a los hombres que no lograban evolucionar. A medida que pasaban los días, Alexander se encontró luchando con emociones que no podía nombrar por completo. Acoger a Gregory no era un acto de misericordia,
ni un intento de salvar un vínculo que nunca había existido. Fue, en todo caso, un acto de desafío contra los años de amargura, contra las expectativas de que debía alejarse y dejar que el pasado permaneciera enterrado. Hubo momentos en los que se arrepintió, momentos en los que los recuerdos de las luchas de su madre resurgieron con una claridad brutal, llenándolo de una rabia tan aguda que parecía que lo consumiría. Miraba a Gregory y veía al hombre que nunca se había acercado, el hombre que había condenado a su madre a una vida de penurias mientras él prosperaba. Y sin embargo, no permitió que esos sentimientos dictaran sus acciones. Había pasado demasiado tiempo dejando que su padre controlara su vida a distancia, incluso en ausencia. Ahora, se negaba a permitir que ese poder continuara. Gregory, por su parte, dijo poco. Ya sea por orgullo o resignación, no ofreció disculpas, ni intentó justificar las decisiones que había tomado. Había un entendimiento tácito entre ellos, uno construido no sobre palabras, sino sobre el peso de todo lo que se había perdido. No se hacía ilusiones sobre la naturaleza de su acuerdo. No estaba allí porque Alexander hubiera querido que estuviera. Estaba allí porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Y tal vez, en cierto modo, ese era castigo suficiente. Había construido un imperio, había aplastado a quienes se interponían en su camino y había moldeado su mundo para que se ajustara a su visión, solo para encontrarse completamente dependiente del hijo que había abandonado. La ironía era asfixiante. Alexander no sabía si esta elección era la correcta. No sabía si alguna vez llegaría a aceptar lo que significaba dejar que ese hombre permaneciera en su vida, incluso en esta forma disminuida. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez, estaba tomando la decisión por sí mismo. No estaba viviendo a la sombra de Gregory, ni estaba permitiendo que las acciones de su padre dictaran su futuro. El pasado no se podía reescribir, y las heridas del abandono no se desvanecían simplemente con el tiempo. Pero de pie allí, frente al hombre que una vez no había sido más que un fantasma en su vida, Alexander se dio cuenta de que ya había ganado. No por venganza, ni por retribución, sino por negarse a dejar que Gregory Hayes lo defina por más tiempo. Gregory, que alguna vez fue un hombre de fuerza inquebrantable, ahora se debilita cada día. El tiempo, que alguna vez desafió con pura voluntad y ambición implacable, finalmente lo alcanza. El deterioro es lento al principio, un pequeño temblor en sus manos, un titubeo en su paso que él descarta como fatiga. Pero a medida que las semanas se convierten en meses, las señales se vuelven innegables. Su voz, que alguna vez fue autoritaria, la voz que había silenciado las habitaciones y dictado el curso de las fortunas, ahora vacila al final de las oraciones. Su mente aguda, que alguna vez fue capaz de atravesar el engaño y la vacilación con precisión despiadada, ahora lucha por encontrar las palabras adecuadas. La comprensión de su mortalidad se le presenta no en un solo momento, sino en una agonizante serie de pérdidas, de control, de poder, del miedo que alguna vez infundió en los demás. Y, a pesar de todo, Alexander observa. Al principio, se dice a sí mismo que no importa. Gregory Hayes sigue siendo el hombre que abandonó a su madre, el hombre que construyó una vida de éxito inimaginable mientras Alexander y su madre luchaban en la oscuridad. Pero no importa cuánto se lo recuerde, no puede ignorar lo que se está desarrollando ante él. El gran Gregory Hayes, que una vez tuvo el mundo en sus manos, ahora no tiene nada más que el peso de sus propios remordimientos presionándolo. Alexander, aunque todavía no está seguro de por qué tomó la decisión de acogerlo, se convierte en la única persona que queda al lado de su padre. La ironía no se le escapa. El hijo que nunca fue reconocido, nunca buscado, nunca pensó dos veces, es ahora el único presente en los últimos días de su padre. El hijo legítimo, Christopher, que había sido preparado para tomar las riendas del imperio de Gregory, no llama, no lo visita, ni siquiera reconoce al hombre que había dado forma a su vida con la misma mano despiadada que una vez había construido un imperio. Gregory, que una vez le había dado todo a Christopher, no recibe nada más que silencio a cambio. Alexander hace lo que debe hacer. Se asegura de que Gregory tenga comida, de que tome su medicación, de que no lo dejen pudrirse en la soledad. Pero no hay calidez en sus acciones, ningún intento de salvar el abismo que ha existido entre ellos desde antes de que Alexander supiera la verdad. Mantiene la distancia, tanto física como emocional. Nunca se demora más de lo necesario,
nunca ofrece más de lo que exige el deber. Gregory, por su parte, no pide más. Tal vez sabe que no tiene derecho a esperar nada más allá de lo que Alexander ya le está dando. Tal vez entiende, de una manera que nunca antes había entendido, que algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden arreglar. Y sin embargo, hay momentos, breves y fugaces, en los que mira a Alexander como si quisiera decir algo importante, algo definitivo. Pero las palabras nunca llegan, y Alexander nunca pregunta. Los días continúan, deslizándose hacia una confusión indistinta de rutina y tensión tácita. Gregory se debilita aún más, su cuerpo lo traiciona de maneras que nunca creyó posibles. Antes era un hombre de una compostura inquebrantable, pero ahora lucha por levantarse de su silla sin ayuda. Las manos que antes firmaban acuerdos por millones ahora tiemblan demasiado como para sostener un vaso de agua con firmeza. La realidad de su condición es innegable. Se está muriendo, y tanto él como Alexander lo saben. Pero ninguno de los dos habla de ello. En cambio, existen en el limbo entre la vida y la muerte, entre el resentimiento y algo que ninguno de los dos se atreve a llamar perdón. Y entonces, una noche, sucede. Gregory respira con dificultad, y su cuerpo se debilita bajo el peso de los años que una vez llevó con orgullo. Alexander está de pie junto a él, observando cómo se desarrolla la inevitabilidad del momento. No hay una gran revelación, ninguna confesión dramática, solo la aceptación silenciosa de un final que se debió esperar mucho tiempo. Y luego, justo cuando el último aliento está a punto de escaparse de sus labios, Gregory susurra algo tan débil que Alexander casi no lo oye. Debería haberlo conocido. Debería haberlo visto. Debería haber reconocido su existencia. Debería haber hecho algo, cualquier cosa, excepto abandonarlo antes de tener la oportunidad de conocer a su hijo. Y luego, con ese último arrepentimiento flotando en el aire como una promesa incumplida, Gregory Hayes se va. El funeral es pequeño, al que asisten solo aquellos que se sienten obligados en lugar de aquellos que sienten dolor. Christopher no viene. El imperio que Gregory construyó sigue adelante sin él. El mundo que una vez gobernó apenas se detiene para reconocer su fallecimiento. Alexander se encuentra junto a la tumba de su padre, mirando el nombre tallado en piedra. Gregory Hayes, un nombre que una vez lo había perseguido, un nombre que lo había formado, un nombre que ahora pertenecía a un hombre enterrado bajo tierra. No siente alegría por la muerte de su padre, pero tampoco siente un dolor insoportable. En cambio, hay solo una aceptación silenciosa. El hombre que una vez se cernió sobre su vida como un titán inalcanzable, ahora es solo otro nombre entre muchos otros, reducido a nada más que una inscripción en una tumba. Alexander no se detiene. No hay nada más que decir, ninguna palabra final que pueda cambiar lo que ya se ha escrito en el pasado. Se aleja de la tumba, avanzando hacia una vida que finalmente es suya. El peso de las decisiones de su padre, de su ausencia, de sus errores, ya no lo atan. Por primera vez es libre. El camino por delante es incierto. Las heridas del pasado aún están abiertas, pero sabe una cosa. Nunca será definido por el hombre que nunca lo quiso. Ahora es su propio hombre, y eso es suficiente,